Como una persona no creyente de Dios, tengo algo importante que decirles. Esta es mi historia. Como todos ustedes bien saben, los ateos tienen una mala reputación. Cuando una persona religiosa escucha esta palabra, a menudo la llena de temor o enojo. Personalmente creo que esto se debe a que la posibilidad de que el Dios al que han dedicado toda su vida sea falso y los llena de una tristeza vacía. Yo personalmente no creo en Dios. Además de eso, no creo en fantasmas, demonios o monstruos. Esta no es una historia sobre un horror sobrenatural que acecha en el bosque. Si esas cosas existen, bueno, yo no las he visto. Tienes que entender que soy una persona escéptica. Solo creo en lo que la evidencia me obliga a creer, en lo que la ciencia tiene que demostrar. Por eso es que soy ateo. Pero lo que he visto con mis ojos es mucho más aterrador que cualquier monstruo. No siempre fui ateo. Mi padre y yo éramos muy piadosos. Estábamos involucrados en un movimiento religioso llamado Seguidores del Camino. Este no era de ninguna manera un grupo grande. En mi tiempo en esta secta nunca llegó a más de 25 miembros, adultos y niños incluidos. Ahora me doy cuenta de que esta iglesia, como la llamábamos, era realmente una secta. La historia que voy a contar tuvo lugar cuando yo estaba a punto de cumplir 16 años. Papá y yo nos habíamos unido al movimiento un año antes. Después de mudarse al área, mi padre, un hombre profundamente espiritual, no pudo encontrar una iglesia que le gustara. Nos sentimos como un par de tipos sin hogar. Debes comprender que cuando estás profundamente arraigado en la religión se convierte en el centro de tu vida. Y una vida sin una iglesia puede sentirse como una vida sin sentido. Eventualmente habló con personas en los círculos correctos y antes de que me diera cuenta, estábamos asistiendo a 3 reuniones semanales de los seguidores del camino. Realmente, ahora que lo pienso, nunca tuve muchas opciones. Mi padre era bastante estricto. Yo crecí sin videojuegos ni internet. Todas las noches, después de la cena y antes de acostarnos, mi papá y yo leíamos las escrituras juntos y discutíamos cómo podíamos enriquecer nuestra conexión con Dios. Por extraño que parezca, nunca me quejé realmente. Mi papá era consultor en una empresa de ingeniería, así que nos mudamos mucho. Nunca tuve muchos amigos cercanos, así que realmente era mi compañero más cercano. Mi madre había fallecido cuando yo solo tenía 10 años, así que todo lo que teníamos era el uno al otro. Era la única vida que conocía. Mi único otro amigo en el mundo antes de unirme a los seguidores del camino verdadero era Oso. Oso era nuestro gigante amigo. Era un león berger. Si nunca has visto uno, estos son perros altos y fornidos con una gran personalidad. Yo amaba profundamente a Oso. Lo habíamos conseguido poco después de que mamá falleciera. Él me ayudó a superar el momento más difícil de mi vida. Cuando papá comenzó a llevarme a las reuniones de los seguidores, me sorprendió lo diferente que era de cualquier otra iglesia a la que había asistido mientras crecía. En realidad no nos conocimos en una iglesia, por ejemplo. Cada reunión era en la casa de un miembro. El líder, al que llamaré Ross, nos guiaba en profundas lecciones de las escrituras y oración. Al igual que en muchas iglesias, a la mitad los menores de 16 años abandonaban la reunión para realizar actividades propias de una edad más joven. Para nosotros, por lo general, significaba hacer un informe escrito sobre las escrituras o una oración en solitario. Sin embargo, las mayores diferencias estaban en nuestras creencias. Para nuestros ojos, nuestro grupo era el círculo elegido de la verdadera palabra de Dios. Las personas que llenaban las iglesias comerciales durante 1 hora todos los domingos eran solo marionetas que hacían movimientos religiosos. Tal vez tenían buenas intenciones, pero no eran los verdaderos seguidores de Dios. Creíamos que nosotros, y solo nosotros, estábamos predestinados a entrar en la gloria de Dios. No puedo enfatizar lo suficiente que ahora me doy cuenta de cuán parecidas a un culto eran estas creencias. Pero por favor debe comprenderme. Era todo lo que yo sabía en ese momento. Entre los adolescentes siempre nos preguntábamos qué pasaba después de que nos uníamos al estudio.
En ese momento solo éramos 4. Yo, Chris de 13 años y las gemelas de 14, Kathy y Becky. Los chicos menores de 12 se consideraban demasiado jóvenes para tomar a Dios en serio y por lo general se quedaban en casa. A esa edad nunca pensé realmente en el romance. El pastor Ross, como lo llamábamos, lo prohibió. Él lo llamó una distracción de Dios. El amor solo era para los adultos, pero mirando hacia atrás creo que estaba un poco enamorado de las gemelas. ¿Creen que tomen comunión con Cristo como Juan en 6? Kathy preguntó con curiosidad después de una reunión del miércoles. Mi mamá siempre habla de Dios. Ella realmente lo escucha, insistió Chris. Apuesto a que puedes hablar con Dios una vez que te conviertas en adulto, terminó de decir. Este era un tema delicado para mí. Tanto las escrituras como los amigos siempre hablaban de escuchar la palabra de Dios. Si bien estaba seguro de que lo había sentido muchas veces, en realidad nunca había escuchado su voz. ¿Acaso no era un seguidor lo suficientemente bueno? Tal vez estaba haciendo algo verdaderamente mal. Siempre sentía ese deseo de estar en comunión con Dios. Yo lo anhelaba, pero nunca escuché su voz, ni una sola ocasión. No obstante, como el mayor, siempre traté de sonar sabio. Todos ustedes saben que lo sabremos pronto. Cuando lleguemos a tener 16, también estaremos en el grupo de los adultos y todo este misterio se convertirá en una respuesta. Oye, eso es fácil para ti decirlo. ¿Cumples 16 en qué? ¿Como en 2 semanas? Respondió Becky. Y sí, ella tenía razón. Aunque había estado con el grupo menos tiempo que mis 3 amigos, pronto me uniría al grupo de adultos. Algunas noches, después de la oración, me acostaba en la cama con Oso, roncando levemente a mis pies mientras pensaba en lo que me esperaba. Traté de no ceder al pecado del orgullo, pero estaba emocionado por lo que me esperaba. Oh, vaya, por favor, tienes que decirnos cómo es, suplicó Chris. Solo un poco, todavía tengo que esperar 3 jodidos años. Antes de que siquiera pudiera decirle algo, Becky intervino con una sonrisa. No, él será un adulto estricto como Brad. Él no nos dirá nada, dijo. Así es, contestó Kathy. Probablemente se pavoneará como un adulto y se alejará cuando llegue el momento de estudiar con ellos. Ella hizo hincapié con la palabra adulto. Sabía que estaban bromeando, pero aún así me entristeció un poco porque sabía que tenían razón. Hace tan solo un mes, cuando Brad, el hermano mayor de las gemelas, cumplió 16 años, dejó de salir con nosotros literalmente de la noche a la mañana. Parte de mi emoción al llegar a la mayoría de edad fue recuperar a Brad como mi amigo. Cuando Brad cumplió 16 años, fue agridulce para mí. Por supuesto que estaba feliz de que mi amigo pudiera profundizar su relación con Dios, pero tenía miedo de perderlo, aunque fuera solo por un tiempo. Obviamente Chris, Kathy y Becky me caían bastante bien, pero Brad era un chico de mi edad. Era más cercano a él y sabía que yo también le agradaba bastante. Tan pronto como Brad y yo nos conocimos, nos llevamos bastante bien. Nuestra amistad se sentía natural. Cada vez que estábamos juntos, Brad se desvivía por sentarse a mi lado o asegurarse de que trabajáramos juntos en actividades grupales, en reuniones. Creo que llevaba mucho tiempo esperando a que un chico de su edad se uniera a los seguidores. Quería un mejor amigo. 2 semanas antes de su cumpleaños había venido a quedarse a dormir a mi casa. Hacía esto de vez en cuando. Nunca llegué a quedarme en su casa porque tenía hermanas y el pastor Ross habría dicho que era inapropiado que me quedara allí. Después de la cena y leer las escrituras, subíamos a mi cuarto para conversar un rato antes de acostarnos. Cuando se quedaba a dormir, por lo general le dejaba tener la cama mientras yo dormía en un saco de dormir en el suelo con Oso. Por extraño que parezca, hablábamos mucho sobre las escrituras por diversión. Mencioné antes que mi papá prohibía cosas como internet, los videojuegos y los cómics, pero ahora teníamos la Biblia. Teníamos nuestros propios héroes.
Esa noche nos sentamos en mi cama y hablamos sobre lo genial que hubiera sido estar ahí para ver a David pelear contra Goliat. Hablamos largamente sobre lo épica que debió haber sido la batalla. Pero en medio de la conversación, Brad tomó otra dirección como si hubiera estado ocultando algo. Oye, ¿crees que seguiremos siendo amigos así cuando cumplamos 16 años? Oh, por supuesto que sí, Brad, dije. Eres mi mejor amigo, ¿de? Obviamente después de Oso aquí. Rasqué su enorme cabeza y él suspiró con aprobación. Es que yo solo... Brad hizo una pausa mirando a sus pies. A veces solo quiero que las cosas continúen así. Eres muy importante para mí y simplemente no quiero que las cosas cambien, ¿sabes? Sentí que Brad quería decir algo importante, pero estaba luchando con sus palabras. Oye, le dije poniendo mi mano en su rodilla para llamar su atención. Él se tensó un poco. Nuestros cumpleaños tienen solo un mes de diferencia. Incluso si no nos vemos mucho durante ese mes, las cosas volverán a la normalidad cuando yo cumpla 16 años. Todo estará excelente, dije. Brad se sentó ahí por un rato, como si estuviera pensando. Después de un minuto, inesperadamente me dio un fuerte abrazo. Yo realmente te aprecio, te quiero mucho, hermano, susurró en mi hombro. Oye, yo también te quiero mucho, hermano, le contesté. Pasaría mucho tiempo antes de que me diera cuenta del significado de esa noche. Después del cumpleaños de Brad no lo vi por una semana. Cuando pregunté, el pastor Ross me dijo que Brad estaba afuera profundizando su conexión con Dios. Yo extrañaba mucho a mi amigo, pero sabía que eventualmente cumpliría 16 y estaría al tanto. Cuando Brad finalmente regresó, parecía diferente. La primera vez que lo vi, corrí para darle un abrazo, pero él se apartó. En las semanas previas a mi cumpleaños, parecía estar mal. No era que no me hablara, más bien parecía tratarme como un conocido al azar. Atrás había quedado nuestra estrecha amistad que habíamos construido durante el año que nos conocimos. No puedo mentirles, eso me dolió. Pero esperaba que el dolor fuera de corta duración ya que mi cumpleaños se acercaba rápidamente. En el día de mi 16º cumpleaños, papá me recogió de la escuela, algo que casi nunca hacía. Había salido temprano del trabajo para pasar la tarde conmigo. Oye, campeón, ¿estás listo para tu gran día? Sí, papá, no puedo esperar a alabar al Señor. Alabado sea Dios, hijo. Papá estaba tan orgulloso de mí esa noche. Él me hizo sentir especial. Desde que mamá había fallecido, habíamos pasado todo juntos. Esta noche fue la culminación de mi viaje hacia la edad adulta y sabía que mi papá estaba conmigo en cada paso del camino. Él me llevó a mi restaurante favorito, una pizzería local para cenar temprano. Después de la cena, fuimos a jugar unas rondas de bolos para matar el tiempo hasta nuestra reunión de seguidores. Hasta ahora, todo esto estaba resultando en ser un gran cumpleaños. Dentro de unas pocas horas, este sería el peor día de mi vida. Y eso es lo que estoy tratando de decirles a todos ustedes en este video. Cuando llegamos a la casa de Ross para la reunión, fue una experiencia surrealista. Desde el momento en que llegué ahí, fui el centro de atención. Todos, incluido Brad, me desearon un feliz cumpleaños. Después de una ronda de canción cumpleañera, el pastor Ross nos guió en las escrituras. Sin duda, estaba radiante de alegría. Como era costumbre, después de una hora, los chicos fueron despedidos. Cuando se fueron, Kathy me dijo en broma lo siguiente: «Nos vemos en unos años, señor adulto». Los demás adultos se rieron cuando sacaron a Kathy, Becky y a Chris de la habitación. De repente, el ambiente se sintió muy tranquilo. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que todos me miraban fijamente. Papá se me acercó por detrás y dijo: «¿Estás listo, mi niño?», preguntó. Así es, padre». En ese momento el pastor Ross se acercó a mí. Su complexión alta se cernía casi un pie sobre mí.
Salgamos un minuto mientras todos los demás se preparan para la ceremonia. Primero quiero hablar contigo a solas. Yo miré a mi papá confundido. ¿Ceremonia? No me di cuenta de lo formal que era esto realmente. De repente me volví demasiado consciente de mis zapatos desgastados, de mi camiseta manchada y mis vaqueros azules viejos. Pero mi papá me dio el visto bueno y me dirigía afuera con el pastor Ross. Nosotros dimos un corto paseo alrededor de la casa del rancho de Ross. El pastor Ross vivía en el campo. El área estaba bastante aislada y rodeada de bosques. Algunas personas pueden asustarse ante la perspectiva de caminar por el bosque con un hombre mayor, pero yo confiaba completamente en el pastor. Mientras caminábamos por el círculo de la propiedad, nunca perdí de vista la casa. ¿Sabes lo que significa ser un siervo de Dios, hijo mío?, él preguntó. Yo lo pensé por un momento, preguntándome si esto era algún tipo de broma. Bueno, es como vivir nuestras vidas eternamente para su gloria. Sí, así es, dijo el pastor Ross. Él era un hombre muy carismático. Era muy bueno haciéndote sentir amado por Dios. Además de eso, nos hizo sentir a todos como si perteneciéramos a los seguidores como familia. Levantó los brazos y continuó. Nuestras vidas están destinadas a glorificar al Creador. Fuimos creados a su imagen divina para ejemplificar su nombre entre los paganos que lo abandonan. ¿Te refieres a todos los pecadores y personas malvadas?, yo pregunté. Sus brazos de pronto se bajaron. Así es, pero también los que creen que siguen. Arrastran su santo nombre por la tierra al afirmar que siguen a nuestro Señor de allá arriba. Yo me volví un poco incómodo con esto. Oiga, pastor, tengo un poco de curiosidad. ¿Por qué las personas fuera de los seguidores del camino no pueden ser personas piadosas también? El pastor se detuvo y se giró hacia mí. No olvides, hijo mío, lo que dice en Mateo 7. Estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Nunca olvides que somos esos pocos. Todos los demás que llevan el nombre de Dios lo hacen sin ninguna sensación de bondad. Oh, sí, claro, creo que tienes razón, le dije. Creo que me siento triste porque todos irán al infierno. Oh, chico, tienes un gran corazón, respondió. Úsalo para formar una familia en la iglesia y glorificar el nombre de Dios. En ese momento casi habíamos rodeado la propiedad. La razón principal por la que te traje aquí, hijo mío, fue para hacerte una pregunta. Estoy seguro de que tu padre y los demás casi han terminado de instalarse. Has sido un buen hijo de Dios este último año, pero ¿estás listo para hacer los sacrificios necesarios para ser un hombre de Dios? Él puso su pesada mano en mi hombro. ¿Sacrificios? En ese momento pensé que se refería a la caridad o algún tipo de servicio comunitario. Ah, sí, claro, pastor Ross, lo haré. Él sonrió y me llevó de vuelta al interior. La puerta de la sala donde se realizaba nuestra reunión estaba cerrada, pero Brad me estaba esperando. El pastor Ross le hizo un gesto con la cabeza a Brad y luego se deslizó en la sala de reuniones. Oye, espera un minuto, dijo Brad. Quería que supieras que lamento que las cosas hayan sido raras anteriormente, pero ahora estoy muy feliz de que ahora podamos ser hermanos en Cristo juntos. Yo le sonreí y también estaba feliz. Él me miró y dijo, oye, feliz cumpleaños. Y abrió la puerta y entonces mi infancia terminó. El pastor Ross, mi papá, Brad y los padres de las gemelas y algunos otros adultos estaban en la habitación. Todas las persianas habían sido corridas y la única iluminación provenía de varias docenas de velas que estaban por toda la habitación. Brad entró detrás de mí y cerró la puerta. «Bienvenido, hermano», dijo el pastor Ross. «Esta noche ya eres un hombre de Dios». Yo me encontraba asustado.
No estaba seguro de por qué al principio, pero algo sobre esto me desconcertó hasta la médula. La habitación estaba casi irreconocible. Ya no estaba la sala cómoda de estar en la que normalmente nos reuníamos. Si alguna vez hubiera visto una película de horror, podría haberla comparado con una especie de alter demoníaco. La iluminación dibujó las sombras de la habitación a lo largo. Parecían oscurecer los rostros de todos. Tal vez debido a la oscuridad, solo que ahora me di cuenta de que mi papá estaba sosteniendo una correa. Y al final de esa correa estaba Oso. Oye, papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué está Oso aquí? El pastor Ross habló antes de que mi papá pudiera responder. Ser un verdadero seguidor del camino significa que todos somos una familia. Y las familias confían unas en otras. Se aman unos a otros, pero sobre todo nos hacemos responsables unos a otros. Para estar verdaderamente en comunión con Dios debemos purgarnos del pecado. Por eso es que estamos todos aquí. Miré alrededor del cuarto. Papá sonreía mientras Oso descansaba a sus pies. Brad se paró a mi lado. La mirada del pastor Ross nunca dejó mi rostro. Yo noté que una mano había permanecido detrás de su espalda desde que entré en la habitación. ¿Sabes? Es pecado anteponer cualquier otra cosa a Dios, hijo mío, dijo el pastor Ross. Es por eso que el animal está aquí. Tanto tu padre como tu hermano Brad nos han dicho que antepones a esta bestia a Dios. Nuestro padre siempre debe ser lo primero en nuestras vidas. Para ser un verdadero seguidor, todos hemos tenido que purgarnos de nuestro pecado, sea ese pecado la soberbia, el adulterio o en su caso, la creación de un falso ídolo. Yo no sabía lo que estaba pasando. Mi pequeño mundo feliz se estaba derrumbando sobre mí. Era muy consciente de que estaba temblando. Mi respiración se aceleró. ¿Qué había hecho mal? El pastor Ross caminó hacia mí y sacó su mano detrás de su espalda, revelando un gran cuchillo de chef. Es hora de que te absuelvas de tus pecados. Como se dice en la carta de Pablo a los romanos, la paga del pecado es la muerte. Me tomó un momento darme cuenta de lo que estaba diciendo. Distraídamente tomé el cuchillo de su mano antes de que se hundiera. Esperen, ¿qué? ¿Oso? ¿Ustedes quieren que yo...? Mi pecho comenzó a palpitar. Lágrimas calientes brotaron de mis ojos, pero... esto era una locura. Oigan, Oso es un buen chico. Nunca lo puse delante de Dios. Él es mi amigo, no pueden pedirme que... Yo caí de rodillas. Oso me miró y trató de caminar hacia mí. Mi papá lo tiró hacia atrás. Oye, hijo, dijo mi propio padre, debes hacerlo. Tú has antepuesto las cosas terrenales a Dios. Todos debemos renunciar a cosas en el nombre de nuestro Padre. Yo perdí a tu madre hace tantos años. Ese fue mi castigo por vivir una vida pecaminosa cuando tenía tu edad. El pastor Ross me ha ayudado a ver eso. Sé que esto es duro, muchacho, pero debemos mantenernos firmes y decididos ante los ojos de Dios. Pero papá, yo ya estaba llorando en este momento. Esto fue demasiado. No podía comprender lo que estaba escuchando. Me pedían que sacrificara a Oso en el nombre de Dios, pero yo amaba a Oso. Sin Oso, nunca hubiera sobrevivido al fallecimiento de mi madre. Él me había dado tanto y solo pedía mi amor a cambio. Él realmente era una criatura fiel y amorosa y pura. ¿Realmente podría hacer esto? Luego me di cuenta de que Brad se había arrodillado a mi lado. Oye, amigo, sé lo difícil que es esto. Limpiar el pecado es muy difícil porque el diablo te tiene agarrado como lo hizo conmigo. Yo... Hizo una pausa como si buscara las palabras adecuadas. Yo estaba lleno de una lujuria pecaminosa, una lujuria que había destrozado nuestra amistad. Ese fue mi pecado. Era malvado y casi me consume, pero con la ayuda del pastor y ese cuchillo yo eliminé mi lujuria. Y entonces vi el rostro de Dios.
realmente lo vi. Mi cabeza daba vueltas. Todo mi mundo se estaba desmoronando. ¿Qué era esto? Sentí que no podía manejar la información que venía a mi cabeza. En ese momento me quedé sentado ahí, con mi mirada alternando de oso al cuchillo. Yo estaba en un estado de shock total. Un ligero entumecimiento se instaló, casi como si yo no estuviera realmente ahí. Esto no duraría. El pastor Ross se interpuso entre mi padre y yo y se arrodilló frente a mí. Hijo mío, para tener una comunión con Dios debes estar libre de pecado. Yo sentí que mi agarre en el cuchillo se tensaba. Por un momento realmente lo consideré. Le había dicho al pastor Ross que mi vida le pertenecía a Dios. Era mi deber asegurarme de que nada se interpusiera ante él. Yo ya era un seguidor del camino verdadero. Pero luego vi a Oso. Él me estaba mirando directamente. Él jadeaba levemente con esa gran sonrisa de perro que todavía amo hasta el día de hoy. No, este era mi mejor amigo. Él me amaba incondicionalmente. No podía lastimarlo más que a mí mismo. El cuchillo resbaló de mis dedos y cayó al suelo y dije, no, yo no puedo hacerlo. El ambiente en la habitación se volvió tenso. Se quedó en silencio durante algún tiempo. Me quedé mirando al suelo esperando lo que venía a continuación. Todo el mundo a mi alrededor parecía haber cambiado. Ahora estaban mirando al pastor esperando ver cómo respondería. Él me miró diciéndome cómo manejar la situación. Se encorvó y recogió el cuchillo. Pareces estar muy seguro de tu elección, dijo Ross en voz baja. Luego me agarró violentamente del brazo y dijo con frialdad, entonces, si eliges abandonar a Dios, llevarás para siempre la marca de la bestia. Y con una fuerza sorprendentemente inhumana, el pastor sujetó mi brazo izquierdo hacia abajo. Antes de que entendiera completamente lo que estaba pasando, lentamente empezó a tallar mi brazo. El dolor era cejador. El calor del cuchillo atravesó mi cuerpo. Traté de apartar mi brazo de un tirón, pero la fuerza de Ross era significativa. Sin embargo, lo que más me dolió fue ver a mi padre parado ahí viendo cómo sucedía esto. No hizo nada para evitar que su único hijo fuera mutilado y abusado. Incluso después de que dejé de resistirme, papá se quedó ahí sin emociones. Cuando el pastor terminó, miré mi brazo. Para mi horror, realmente me había marcado como malvado. 3 profundos números 6 habían sido tallados en mi carne. Todo, hasta el músculo. La sangre corría por mi brazo y se acumulaba en el suelo debajo de mí. Yo ahora llevaba la marca de la bestia. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? Sollocé mientras caía al suelo. Sabía que estaba acabado. Mi camino había finalizado. Yo había fallado al grupo. Me quedé ahí en agonía mientras Ross me hablaba. Tú eres el mal del mundo, muchacho, y te expulso de esta hermandad y de mi hogar. Pero antes de eso, debo terminar la obra de Dios. Él se inclinó a pulgadas de mi cara y susurró para que solo yo pudiera escuchar. Eres un maldito niño que no sabe nada del mundo real. Ahora haré la voluntad de Dios. El brazo de Ross retrocedió en un instante. Me di cuenta demasiado tarde de lo que había querido decir. A sus ojos tenía que vencer a la malvada bestia de Satanás que estaba en su propia casa. Yo miré por encima de su hombro y vi la hoja de acero plateado del cuchillo ya incrustada profundamente en el cráneo de Oso. Él cayó sin ceremonias en un montón en el suelo. Eventualmente me decía a mí mismo que había sido rápido. Estoy seguro de que él no había sentido nada. Había sido una eliminación rápida y no sufrió. Sin embargo, en el momento, mi brazo fue completamente olvidado. La agonía que sentía en mi corazón era un torrente de dolor total. Empujé al pastor y agarré la cabeza de Oso. En ese momento, yo me quedé ahí acunándolo.
Mi rostro ardía mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Una parte de mí murió esa noche. Escuché al pastor decirle a mi padre: «Saca a este monstruo de mi casa ahora». No tenía ninguna duda de que estaba hablando de mí. Juntos me obligaron a salir con Oso. Traté de resistirme, de aferrarme a él, pero entre mi herida y su fuerza adulta no pude luchar contra ellos. Me obligaron a salir de la casa y entrar en nuestro coche. Papá me llevó a casa en silencio más tarde, pero no derramé más lágrimas, no delante de él. En ese momento había perdido toda capacidad de sentir. Cuando llegamos a casa fui directamente a mi habitación. Varios minutos después él entró a mi habitación. Tenía un botiquín de primeros auxilios en la mano. Mi padre siempre había estado ahí para mí. Él era mi constante. Incluso ahora, nuestra divertida noche de pizza y bolos a miles de kilómetros de distancia, todavía quería que me dijera que estaría bien. «Oye, necesitarás esto», dijo secamente antes de tirar el botiquín de primeros auxilios en mi cama. Él me dio la espalda para irse, pero se detuvo en mi puerta. «Por cierto, ten tus cosas empacadas por la mañana, y que Dios tenga piedad de tu alma desdichada, hijo». Después de eso, lo escuché salir de la casa, subirse a su auto y alejarse a toda velocidad. Yo hice lo mejor que pude para envolver mi herida. Era un trabajo descuidado, pero evitaría que me desangrara mientras dormía. Aunque yo no era un profesional, no tenía puntos ni nada más que arreglarme. Sabía que llevaría esta cicatriz para siempre. Hice lo que él me indicó, empaqué todo lo significativo, aunque no fue mucho. Solo tenía una maleta llena de ropa y una foto mía con Oso cuando era un cachorro. Hasta el día de hoy sigue siendo mi posesión más apreciada. Lo único que no empaqué fue mi Biblia. Finalmente me metí en la cama. Instintivamente miré hacia los pies de mi cama donde Oso solía dormir. En ese momento, mis sollozos salieron libremente. Lamenté todo lo que había perdido esa noche. Mi iglesia, mis amigos, mi padre, mi Oso. Yo siempre había sido una buena persona y piadosa. Veía lo mejor en todos. Nunca había estado en una sola pelea. Nunca había tenido malos sentimientos hacia nadie en mi vida. Pero esa noche experimenté el odio por primera vez. Y eso se sentía bastante bien. Odiaba al pastor Ross, odiaba a mi padre y por supuesto odiaba a Dios. A pesar de lo que me sucedió hace tantos años, me gusta pensar que soy optimista de corazón. Así que quiero terminar esta historia con una nota positiva. Presta mucha atención. A la mañana siguiente bajé las escaleras para encontrar no a mi padre, sino a mi tía y a mi tío. Resulta que la hermana de mi padre, a quien solo había visto unas pocas veces, siempre había desaprobado mi educación demasiado religiosa. En algún momento de la noche, mi padre la llamó y le preguntó si podía mudarme con ellos. Él le había dicho que yo era un adolescente rebelde y que necesitaba un cambio de aires. A pesar de sus mentiras, ella me conocía mejor que eso. Más tarde me dijo que estaba preocupada de que yo pudiera estar en problemas y voló esa misma noche. 24 horas después del peor momento de mi vida, estaba a 3 estados de distancia. Nunca más volví a ver a mi padre. Mi tía y mi tío eran personas amables. Ella era profesora de ciencias en una escuela secundaria local, y él era un periodista en el periódico local. Nunca les di los detalles enfermizos de mi pelea con papá y no me preguntaron tampoco. Ellos me tomaron como su propio hijo. Sin embargo, ellos eran una encarnación de los feligreses dominicales normales a los que crecí despreciando. Estaba tan avergonzado de mí mismo cuando me di cuenta de lo buenas que eran en realidad estas personas. Carajo, ¿cómo podía estar tan ciego? Me encantaba aprender sobre ciencia de mi tía. Mientras crecía, mi papá siempre trató de suprimir mi disfrute del tema. 2 años después de mi terrible experiencia, fui a la universidad con el plan de especializarme en microbiología.
Por obvias razones, tuve dificultades para hacer amigos en la escuela, pero mi primer compañero de cuarto de la Universidad Rick y yo nos llevamos bastante bien. No fue hasta que me di cuenta de que tenía preferencias diferentes que junté las piezas del rompecabezas de Brad. Brad, mi amigo, él me había amado en secreto. Esa revelación dolió más de lo que pensé que tenía la capacidad después de esa noche. Pero lo que dolían aún más eran las pesadillas. En el sueño yo estaba de vuelta en esa habitación. Solo que ahora éramos yo, el pastor y mi papá. Oso ya estaba sin vida en el suelo. Yo estaba ahí de pie sin ropa. Ross y papá cantaban. Quita tu pecado. Vamos, quita tu pecado. Hazlo, quita tu pecado. Decían una y otra vez. El cuchillo estaba en mi mano. Lentamente bajaba la cuchilla hasta mi entrepierna, pero antes de cortarme, antes de mutilarme como lo había hecho con Oso, me desperté gritando. Lo que todavía me quema por dentro es que una parte de mí todavía extraña a mi amigo Brad. A pesar de las circunstancias de esa noche, nunca lo odié ni lo culpé. Era un niño como yo. Fuimos adoctrinados con un lavado de cerebro por nuestra iglesia. Ahora desearía poder regresar y salvarlo, pero estoy seguro de que ya se ha ido demasiado lejos. Unos meses después de comenzar la universidad conocí a Amy en un grupo de apoyo para el abuso familiar en el campus. Nunca me atreví a compartir esto, pero me sentía bien escuchando a los demás. Amy había sido golpeada con bastante frecuencia por su madre alcohólica cuando era niña. Ella era todo lo que pensé que merecía. Era hermosa, inteligente, pero sobre todo amable. Y antes de darme cuenta, estábamos saliendo. Las cosas se movieron rápidamente entre nosotros. Después de que tuvimos relaciones por primera vez, notó la cicatriz grabada en mi brazo. Así que empecé a contarle una historia falsa sobre hacerlo yo mismo, pero luego me eché a llorar y le conté toda la verdad. Nunca le había dicho esto a nadie. La mayoría de las chicas habrían corrido tras algo así. Apenas nos conocíamos, pero Amy solo me abrazó y me dejó llorar. Ella lo hizo más fácil de alguna manera. Hablar lo hizo más fácil. Después de esa noche, la frecuencia de las pesadillas disminuyeron drásticamente. Supongo que eso nos lleva de vuelta al principio. Eventualmente llegué a verme a mí mismo como un ateo, porque ningún Dios amoroso podría permitir los horrores que viví esa noche. Ningún Dios podría permitir que un grupo de personas supuestamente justas mutilara a chicos indefensos y se saliera con la suya. También podría entrar en las razones científicas de mi ateísmo, pero ese no es el punto de esta historia. Han pasado 5 años desde aquella noche. El próximo año, cuando termine la universidad, Amy y yo nos casaremos. Mi compañero de cuarto, Rick, será mi padrino, mi tía y mi tío estarán ahí para mí. Ahora tengo una nueva familia y eso es todo lo que siempre he querido. Además, todavía tengo esa foto mía con Oso en mi mesita de noche. Yo lo extraño todos los días. Hasta el día de hoy, todavía estoy obsesionado por el pasado. Hace poco vi un volante en el campus de mi universidad para una reunión de los seguidores del camino. Seguramente no podría ser el mismo grupo, ¿cierto? Sin embargo, esto me hizo pensar. Chris, Kathy, Becky y Brad ahora están en edad universitaria. Si fueran a la universidad, seguramente querrían difundir su evangelio enfermizo. Sé que ellos lo habrían hecho. La razón por la que publiqué esto es como una advertencia. Si eliges asistir a una iglesia o un club religioso, ten cuidado. Sí, sé que la mayoría son inofensivos y tienen buenas intenciones. En el peor de los casos son una estafa, pero recuerda una cosa, no hay monstruos, no hay demonios malvados. Los hombres mismos pueden ser tan malvados como una película de horror. Las ideologías pueden ser horribles y ambos pueden marcarte de por vida. Ten mucho cuidado allá afuera, el mundo está enfermo. Cambio y fuera.
Welcome, stranger. We have not met before. We are Repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.